En estos días estoy en Roma de una manera un poco inesperada, como señalé en un punto de vista, a raíz del fallecimiento y de los funerales de quien en muchas cosas de iglesia fue auténticamente mi mentor, Monseñor Cipriano Calderón. Y uno de los temas que ciertamente ha levantado algo de controversia y confusión entre los católicos es el tema del levantamiento de las excomuniones a 4 obispos lefebristas, pero fundamentalmente a uno de ellos, Monseñor Williamson, que ha negado la existencia del Holocausto y que en unas declaraciones que él realizó a la prensa sueca en noviembre del año pasado, fueron filtradas, curiosamente, entre comillas, casualmente, por unos sitios de internet pocos días antes que se levantaran las excomuniones. ¿Cuál fue la consecuencia? Que cuando se levantaron las excomuniones, los titulares por todos lados fueron: el Papa acoge en el seno de la Iglesia a un obispo que niegue el Holocausto, lo cual es completamente falso, porque el levantamiento de excomunión, primero, no significa que se acoge plenamente en el seno de la Iglesia a los lefebristas, y voy a explicar esto. Y en segundo lugar, tampoco significa que la Iglesia de alguna manera condone las ideas absolutamente estrambóticas de este obispo Williamson, que niega el Holocausto, que niega que existieron cámaras de gas, que niega que el 11 de septiembre realmente ocurrió, que fue un ataque autoproducido por los norteamericanos por influencia de los judíos para atacar al mundo musulmán y cosas de ese tipo, ¿no? Sino que simplemente significa que la Santa Madre Iglesia, preocupada por un problema totalmente interno a la Iglesia, que era la existencia de un cisma o de una situación de carácter cismático, por decirlo menos, sea solucionada y se dé un paso hacia su solución. Un paso hacia su solución, no la solución definitiva. Y esto es importante porque, como decía, cuando los periodistas dicen acoge en su seno, ¿no?, a un obispo negacionista, esto no es así, porque la situación de los lefebristas aún no ha sido definida, y esta no es mi opinión. Esto lo ha señalado la Sala de Prensa de la Santa Sede a través de un comunicado que fue publicado por el Observatorio Romano y que en Así Prensa hemos publicado, y luego por una aclaración muy tajante del secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. El cardenal Bertone y la nota aclaratoria de la Santa Sede señalan que todavía el asunto de los lefebristas está pendiente de dos cosas. En primer lugar, después del levantamiento de la excomunión, los lefebristas siguen estando suspendidos. O sea, ellos siguen estando bajo una situación según la cual, aunque sus sacramentos son válidos porque fueron válidamente ordenados, es decir, fueron ordenados por un sucesor de los apóstoles y ellos también son sucesores de los apóstoles, fue ilícito porque se hizo contra la voluntad del Santo Padre y en consecuencia no están excomulgados, pero siguen suspendidos y sus sacramentos siguen siendo válidos pero ilícitos canónicamente. Y esto va a seguir así hasta que no encuentren una forma de integración canónica dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia, la Sociedad Sacerdotal de San Pío X no es nada, no existen. No, es decir, no tienen una figura canónica, no son una sociedad, una pía asociación de fieles, no son una congregación, no son una prelatura personal, no son nada, son simplemente un grupo que se llama de esa manera. Y eso tiene que solucionarse, tienen que adquirir una figura canónica dentro de la Iglesia. Pero para que esto suceda implica que ellos tengan que aceptar el íntegro del magisterio que nos hace ser católicos a todos los católicos, aceptar el magisterio de los pontífices que siguieron a Pío XII, de cada uno de los pontífices, el magisterio de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, incluyendo el Concilio Vaticano II. Entonces, no ha habido de parte del Vaticano una aceptación de las cosas que cree Monseñor Williamson. Y en ese sentido ha habido
un cierto oportunismo de algunas organizaciones judías que quieren forzar a la Iglesia Católica a tomar una postura mucho más condescendiente, mucho más tolerante y mucho más partidaria de decisiones que, por ejemplo, toma el Estado de Israel respecto de los palestinos. Es muy oportuno políticamente para el Estado de Israel, por ejemplo, sacar la atención de lo que Israel ha hecho en la Franja de Gaza y atraer la atención sobre un supuesto y posible antisemitismo de parte de la Iglesia Católica que no tiene ningún fundamento. Si alguien cree que la Iglesia tiene alguna actitud antisemita o condona alguna actitud antisemita, está perdido en alguna parte de algún planeta que no es el planeta Tierra, porque la Santa Sede hasta el cansancio ha señalado, sobre todo desde el Concilio Vaticano II y los últimos pontífices, claramente la posición de la Iglesia de reconocer en los judíos a nuestros hermanos mayores, entablar un diálogo con la comunidad judía y condenar abiertamente el antisemitismo. Es más, algunos tenían preocupación de que un papa alemán que había sido forzado en su infancia a formar parte de la juventud hitlerista fuera un papa que diera pasos atrás en el diálogo con los judíos. Pero resulta que recién nombrado, una organización norteamericana judía que es muy, muy poco simpatizante de la Iglesia Católica, la Liga Antidifamación, esta que se opuso ferozmente, por ejemplo, a que los católicos disfrutáramos de una película como La Pasión de Cristo, diciendo que era antisemita y oponiéndose hasta el último momento, para luego pedir algunos cambios cuando se dio cuenta que era imposible detener algo que la comunidad cristiana en general y no solamente los católicos estaban esperando. Esta misma Liga Antidifamación felicitó el nombramiento del Papa Benedicto XVI apenas fue nombrado el cardenal Ratzinger como tal. ¿Por qué? Porque la Liga Antidifamación sabía de los esfuerzos que el cardenal Ratzinger, discreta, silenciosamente, pero muy eficazmente, durante su gobierno como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había dado a favor del diálogo con los judíos. Y en consecuencia, esta Liga Antidifamación, que hoy se rasga las vestiduras por Monseñor Williamson, sabe desde hace años cuál es la postura del cardenal Ratzinger y del Papa Benedicto XVI en contra del antisemitismo, lo sabe perfectamente. Ciertamente dentro del Vaticano, como el padre Francisco Lombardi ha señalado, existe una convicción de que se ha hecho en el proceso algunos errores de coordinación interna en el Vaticano, pero cosas que se han señalado, como por ejemplo en el diario Clarín, ¿no?, en Argentina, por su corresponsal en el Vaticano, a quien conozco y que conozco en todas sus limitaciones e incompetencias, ¿no?, que diga que nunca ha visto el pontificado más aislado ni la curia más conflictuada, eso es absolutamente falso, totalmente falso. Y lo puedo decir desde el Vaticano, desde Roma, donde conozco más personas en la curia, muchísimas más personas de la curia, que el corresponsal del Clarín, eso lo puedo decir con certeza absoluta. Y no porque yo pretenda decir que conozco gran cantidad de personas en la curia, no, es porque sé que el señor que es corresponsal del diario Clarín en Roma no conoce muchas personas en la curia. Él es un buen periodista judío que obviamente como judío ve un poco sobredimensionado este asunto porque toca obviamente a su propia etnia y a su grupo religioso. No sé si él es un judío practicante, pero ciertamente eso le hace sacar las cosas de proporción. Hay una preocupación en el Vaticano, como ha dicho Monseñor Lombardi, de que las cosas tienen que ser mejor coordinadas en el futuro y que de esto hay una lección que aprender en el Vaticano. Sí. ¿Que esto ha creado una situación de caos en el Vaticano, etcétera? No, es totalmente falso, porque hay una cuestión que es real. La Santa Sede opera con un sentido de visión de eternidad. Cuando alguien aquí quiere apurar procesos, etcétera, siempre escucha la misma frase: Roma es eterna, ¿no? Y este sentido de eternidad y de durabilidad es algo que permea todas las decisiones que se toman en la curia.
En consecuencia, la curia no se va a sentir presionada a tomar decisiones precipitadas en temas como este. Y en consecuencia, cuando el cardenal Bertone ha salido a aclarar cuáles son las cosas que quedan pendientes todavía de parte de la sociedad sacerdotal, de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, no lo ha hecho como reacción a la presión de los medios de comunicación, lo ha hecho para clarificar cuál es el estado actual de la cuestión y cuáles son los pasos que internamente deben dar esta organización. Y por supuesto también ha aprovechado para decir que Monseñor Williamson, por razones de sentido común, no de doctrina, porque no es un tema doctrinal, pero de sentido común, debería renunciar y retractarse de estas ideas tan extrañas, por decirlo menos. Que tengas un buen día.